todas, hoy es viernes y como cada viernes le tenemos el análisis de un tema en particular que afecta pues a la sociedad morelense visto desde el punto de vista jurídico y también con su carga política, y para ello invitamos al diputado Armando Malpica Vides, quien es conocido por su larga trayectoria en el poder legislativo, ha visto muchas de estas cosas, así es que lo invitamos a compartir estos temas. El día de hoy, por cierto, es septiembre, que ahora es septiembre y octubre, mes del testamento. Saludo con gusto al licenciado Armando Malpica. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Se nota el entusiasmo y la energía de este viernes, compañero. Nada más que te quiero decir que no soy diputado. ¿No? ¿No eres diputado? Es que dijiste al diputado. Ah, dije legislativo, ¿verdad? No, pero te referiste. No dije legislativo. Digo, no me afecta, ¿no? Pero sí como que vayan a pensar que somos iguales. Entonces, Sí, ¿verdad? Entonces hay distancias, hay muchas diferencias. Muy bien, bueno, pues a través de tu larga trayectoria. Bueno, antes, Armando, preguntarte, es el momento de hacer, hablando de estos temas, una revisión de los 3 años de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que hoy se cumplen. Sí, estaba yo mirando las noticias en la mañana y estaba con el presidente de la República. Ajá, que están transmitiendo ahí la mañanera. Y de muy buen humor, el presidente hasta lo invitó a pasar al micrófono. ¿Ah, sí? Acerca de un tema del endeudamiento de Cuernavaca con la Comisión Federal de Electricidad. Oh. Y digo, yo lo vi muy bien porque ya ves que cómo han atacado a Cuauhtémoc, que ya se va, que Andrés Manuel no lo quiere, y que cosas de esas, ¿no? Y ahí están las señales políticas, ¿no? Pues claro. Te decía yo. Mi amigo, mi hermano, pásale. Pues le llevo tus votos, te dije. Caray, o sea que está sólida esa Esto relación. es política. Está sólida esa relación. Aquí la política está bien todo, mientras no le meta la mano a la ley, porque, hijo. Así es. Bueno, pues habrá momento para revisar estos 3 Sí, años. pues. Estábamos revisando las noticias de hace 3 años cuando asumió y él dijo, no les voy a fallar. La seguridad serán mi prioridad. Eso digo. Sí. Mira, sí. cuando yo fui juez de paz municipal de mi pueblo, yo soy de Taltzapán, estaba de gobernador Armando León Bejarano. ¿Y sabes qué dijo en aquella ocasión? ¿Qué dijo Armando León Bejarano? Que iba a acabar con la corrupción. Te estoy hablando de 1976. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando salió, lo correteó Laura Ortega con una orden de aprehensión por peculado, no sé qué onda. Se fue a refugiar allá con su yerno en Costa Rica. Ajá. Ya no regresó. Ya nos regresó, le mandamos un saludo y ojalá y regrese, pues, ¿no? Pues, pero lo que se llevó. Pues claro, Armando León Bejarano. O sea que desde aquel tiempo ya los discursos Pues eran lo los que te mismos. digo, nada más llegan y pues, puro chorizo. No. Qué barbaridad. Esto no son enchiladas. Oye, y dije larga trayectoria en el poder judicial, ¿verdad? Me equivoqué ahí. No, también fui coordinador En de los dos lados de la estuviste. presidencia de Ya, la mesa directiva ya. del Congreso con Julián Legislativo Vences. y judicial estuviste ahí. Estuve con Julián Vences. Perfecto. Le mando un saludo. Yo lo aprecio mucho. Claro que sí. Muy bien, pues el tema de hoy, Armando, ya entrando en materia, es el mes del testamento. Y esto es importante por la poca cultura que tenemos, ¿no? Hay países que perfectamente saben, entienden, lo hacen sin ningún problema. Aquí en México, no hagas tu testamento. Ay, ¿a poco ya te vas a morir? Oye, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Y por qué no incluyes a tal? ¿Y ya viste esto? O sea, qué difícil. Sí, pero con todo respeto, es por la ignorancia de nuestra gente. Porque no se les explica con detenimiento en qué consiste el testamento, qué beneficios puede traer o qué complicaciones les puede dejar a sus descendientes. Así es. Entonces, esa es la verdad, no hay cultura. Entonces, nada más se dice, mes del testamento y les van a cobrar ahora 500 pesos y que quién sabe cuándo y que ya no va a ser un mes, ahora va a ser 2, pero la gente está así, mira. Sí. Siempre desconfiada. Exactamente. Porque más cuando te dice algo el gobierno que no va a hacer, hace todo lo contrario. Dice, no van a subir los impuestos. Y cuando sientes, vas y ya el kilo de jitomate, quién sabe dónde está. Así decía un analista, fíjate, decía, lo que pasa es que hay que saber entender la información que da el gobierno, dice, porque lo que diga va a pasar lo contrario, ¿no? No subirá el precio de la gasolina, va a subir la gasolina, mantendremos el equilibrio y no habrá más impuestos, cuidado, va a haber aumento de impuestos, o sea, era saber leer. No va a haber más impuestos, nada más vamos a apretar a los que no han pagado. Así es, y ahí están los no es aumento de impuestos, es ajuste de impuestos. Bueno, pues vamos al mes del testamento. Primero, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué hacer un testamento? Bueno, eso es muy importante. En primer lugar, porque hay una definición acerca de la última voluntad
de la persona que tiene sus bienes y qué cosas, qué destino les quiere dar para después de que deje de existir, ¿verdad? Sí. Es muy importante. Yo vi 2 programas que sacó precisamente Cadena Sur. Sí, el miércoles. Exacto, en donde se habla del testamento, pero en sí no se dijo a fondo, con todo el respeto que me merece mi amigo el notario público número 4 de Cuautla y las personas, creo que del Estado de México, que eran como 4 o 5, pero se concretaron nada más como que muy acartonadamente, ¿me explico? Entonces, aquí a nuestra gente hay que explicarle qué cosas de un testamento, ¿me explico? Claro, por eso hazlo. Mira, me permití hacer unas notas a veces porque ya no se me pegan las cosas de memoria. Sí, está bien. Pero le digo, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte a sus herederos. Eso es lo que es el testamento. Y ya están separados los elementos de esta definición, que es: el testamento es un acto jurídico unilateral. Ese es el uno. A ver, pero ¿por qué es un acto jurídico unilateral? Porque tú lo haces nada más. Exacto. Debe de entender la audiencia de que los actos pueden ser bilaterales o unilaterales. Son bilaterales cuando hay obligaciones y derechos recíprocos entre 2 personas en una operación. Por ejemplo, el contrato de compra-venta. Ese es un acto jurídico bilateral, ¿verdad? Sí. Pero cuando nada más interviene la voluntad de uno solo, es un acto jurídico unilateral. Y no todos los actos son jurídicos, solamente los que están basados en la norma o en la ley. Porque hay muchos actos. Claro. Pero no jurídicos, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, eso es el testamento unilateral. Es personalísimo, revocable y libre. Es decir, que tiene que hacerlo el propio testador, la propia persona, valga la expresión, tiene que acudir ante el notario, ¿verdad? Y una vez que está hecho, tiene que llevar testigos, por supuesto, que es la formalidad. El notario le va a explicar, ¿verdad? Una vez que está hecho, es revocable también. Él lo puede revocar cuantas veces quiera, con el conque de que siempre va a tener validez el último testamento que haga. Y es libre, es decir, no debe de estar coaccionado por alguna amenaza, alguna cuestión que empañe su libre disposición, su libre voluntad para dejar los bienes a quien él desee. Otro dice: debe de ser ejecutado por persona capaz. Por persona capaz debe de entenderse que tenga la capacidad, ¿verdad? Primera, la capacidad de ejercicio, que implica que pueda tener derechos y obligaciones de acuerdo a la ley. Pero hay una capacidad especial, ¿verdad? Sí. Que se deriva de que cuando no puede, hay unas excepciones de cuando no puede ser testamento, que son los enajenados. ¿Quiénes son los enajenados? Dice: los que constante o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio, ¿verdad? Ellos son los enajenados. Exacto. Y cuando se refiere a menores de 16 años. O sea, entonces de 18 en adelante ya. De 18 en adelante puede hacerse de 16. Desde 16. Sí, de 16. No, de 16 en para adelante. atrás. Ah, de 16 en adelante. Sí, las 2 excepciones son, o sea, la incapacidad para testar es los enajenados, que ya dijimos quiénes son. Y la edad menor a 16. Exacto. Ahora bien, tiene por objeto el último punto la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Dice: o la declaración y cumplimiento de deberes. Es decir, no necesariamente deben de ser bienes, derechos y obligaciones. Propiedades y demás. También puede ser, por ejemplo, si yo hago un testamento, por decir, y quiero reconocer, por ejemplo, a un hijo, por ejemplo, o puedo nombrar, quiero nombrar un tutor, etcétera, ¿me explico? Claro. Eso lo puedo hacer por medio del testamento, ¿verdad? Aunque se puede también hacer vía judicial. Pero dice también los deberes, ¿no? Los Sí. deberes de deber, deudas. Deberes de deber yo como persona, ¿me explico? Ah, ok. De que, por ejemplo, hay personas que han tenido relación con otras mujeres
pero que de cualquier manera se ocultan las cosas y ya cuando hace el testamento establece sí, y dice, fulanito de tal, que lleva los apellidos tales, su verdadero nombre es fulano porque es hijo del testador, y da la explicación. Entonces está haciendo ahí implícitamente un reconocimiento del hijo. ¿Me explico? Que obviamente que esto va a ser para después de la muerte, ¿me explico? Claro. Esto no funciona antes. De ninguna manera. De ninguna manera. Siempre los testamentos funcionan a partir de la muerte del decuyus, así se dice jurídicamente. Ahora, llama la atención, ya que lo mencionaste, una persona que hace su testamento necesaria y obligadamente le debe heredar a su familia solamente, no, o puede hacerlo a una persona ajena, fuera, diferente. No, simplemente hay también sus reglas, pero por ejemplo, hay determinadas reglas en las herencias, pero es una libre disposición de tu voluntad de los bienes. ¿Sí? Sí, pues hay unos pero eso no llevaría a un proceso que el familiar impugnara, que decía, ¿cómo le está dejando a esa desconocida? Bueno, yo soy el hijo, yo soy el sobrino. Puede ser, pero... ¿Sí implica eso? Puede ser, porque para eso está la vía judicial, pero la misma ley establece cuando el testador no cumple con lo que dice la ley. Por ejemplo, si tiene hijos menores y reparte los bienes y no dejó pensión para los menores, es un testamento ineficaz. Entonces eso quiere decir... ¿Es observado por la ley? Claro. Ok. Sí. Los menores pueden apelar. Su representante legal, que será la madre en este caso, o el padre, si es la mamá la que testó, pues. Ajá. Pero sí, eso, la ley tiene sus, ¿cómo se llama? Sus cositas que puede, ¿cómo se llama? Hacer valer el ciudadano. Que es otro factor entonces analizar al momento de hacer el testamento, sí, que uno haga una, digamos, una distribución por prioridades, llamémosle así. A ver, es que cuando llega el testador con el notario público y los testigos, estamos hablando de un testamento público abierto. Sí. Hay varios tipos de testamentos: testamento público cerrado, el testamento hológrafo, el marítimo, el militar, etcétera. Son testamentos especiales, el hecho en país extranjero, bueno, pero no nos vamos a meter hasta allá. El testamento público abierto, cuando llega, el notario le tiene que explicar, a ver usted, cómo piensa distribuir sus bienes, y debe de respetar la voluntad del testador. Entonces debe de dar cuenta al notario que se encuentra bien en sus cabales, tanto los testigos también. Entonces, si le puede decir qué cosa puede hacer y qué no, porque entonces el notario puede decir, ¿sabes qué? Pues yo no te puedo hacer lo que tú quieres. Ok, hay una advertencia, digamos. Es que no pueden estipularse cosas contrarias a la ley, porque de todos modos, si así fuere, sancionan al notario y puede ser motivo de nulidad del testamento. Pero como son peritos los notarios, entonces no se van a exponer a asentar una cosa que haya un obstáculo insuperable. ¿Qué es eso? Como ahorita, que no pueden testar los incapacitados, o sea, los que no están bien, los que no gozan de su cabal juicio. A veces, excepcionalmente, cuando tienen momentos de lucidez, se puede hacer. Se aprovecha y van rápido. Se solicita ante el juzgador y tienen que llevar a 2 peritos en cuestiones de estas, de la cuestión de los que analizan si están bien o no de tus capacidades, y entonces lo analizan, y una vez que vean que sí es así, entonces el juez puede puede ordenar que se levante el testamento, y debe de estar ahí hasta que termine de testar el fulano en su momento de lucidez, para que haga constar, ¿verdad? Esa circunstancia. Entonces, son casos especiales, pues. Son obstáculos insuperables que te digo, por ejemplo, la edad. Ajá. Entonces, si va una persona menor de 10 años, pues de todo ser no lo va a poder hacer. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay una disposición legal que no lo autoriza. Es correcto. Entonces, al momento de hacer el testamento, hay que pensar también en estas consideraciones, sí, ¿no? Eso lo hace notar el notario. No puede uno ir y repartir a diestra y siniestra, porque hay quienes tienen más derecho, ¿no? A ver. ¿Podemos entenderlo así? Es que aquí hay dos. Estamos hablando nada más del testamento, ¿eh? Sí. Porque hay también una sucesión, hay sucesión testamentaria, pero también hay sucesión intestamentaria. Pero ya la sucesión intestamentaria tiene sus reglas. Ajá. ¿Cuál es la principal? Que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. ¿Quiénes son los más cercanos? La esposa y los hijos. Ok. Y así se va.
Entonces, ¿Y es el mismo criterio los para el ascendientes- testamento en vida? No, no, sí, en vida, obviamente. Ah, no, para el testamento. Ajá. No, el testamento es la voluntad del testador. Y debe de entenderse la herencia siempre a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir? Que hay obligaciones y derechos que no se extinguen con la muerte, pero si debe el testador, se pagará con los haberes que hubiere. Y si no alcanzare con lo heredado, entonces se irá con los legados. Por ejemplo, si a una persona dice, yo heredo todos mis bienes a fulanito de tal, pero a Perengano le dejo una cuenta que tengo en Banamex con tanto de dinero, a Sultano le dejo tanto de dinero que tengo en el otro banco, así, así. Entonces, cuando vienen acreedores, entonces se van y tiene que pagarse las deudas con el acervo hereditario. Si de lo que se heredó no alcanza, entonces le tienen que pellizcar a lo de los legados o a los legatarios, pues va. ¿Por qué? Porque son parte de los bienes de la sucesión. Muy bien, y decía el licenciado Neftalí en la transmisión de Carberiem que también se heredan las deudas. Sí, por eso te digo. Es decir, Es cuando llegan los acreedores. Así es, el que pierde la vida debe, ¿qué te gusta? No sé, bienes muebles, inmuebles. No, puede ser cantidades líquidas, 1 millón, 2 millones de pesos. No porque- se extingue la deuda. No, se tienen que ir sobre el acervo hereditario. Es más, hasta los mismos acreedores pueden denunciar un juicio sucesorio. ¿Así? Claro, porque a lo mejor los herederos pues quieren escamotear los bienes o algo así. Eso también es muy importante saber, ¿verdad? Claro, llegan los acreedores, se asesoran bien, promueven, hacen la denuncia, así se dice. Se radica el juicio y, por ejemplo, si tiene terrenos inscritos en el registro público de la propiedad, se le pide al juez que haga la anotación marginal para que no se haga ningún movimiento, ninguna operación de ese bien o de otros bienes, ¿me explico? Y no importa la cantidad. No, o sea, pues es que... Si a alguien le deben 10,000, 15,000, si desea, puede recurrir a esta Claro, situación. claro, si hay con que se pague la deuda, me explico, porque también, si tú estás viendo que si lo que te debes son 5 o 10 mil pesos, pues no va a valer la pena si te tienes que gastar más. Claro. ¿Me explico? O sea, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Claro, claro. Interesante esto, ¿eh? Bueno, diciéndolo coloquialmente, ¿no? Por supuesto. Interesante esto, por lo tanto también cualquier persona que quiera hacer su testamento debe platicar con su familia, ¿verdad? Saber qué No. tiene, qué no tiene. ¿No? ¿Por qué? Las deudas me refiero. Bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Cómo que tiene? Pues claro. O sea, hace su testamento A ver, y a ver. luego llegan y dicen, no, pues nos debe ese vehículo que Bueno, compró, nos lo debe. Nomás Pero dio eso no importa porque 15%. ya está muerto. Sí, pero que la familia sepa Ah, bueno, pero eso va que dependiendo. hay que pagar. Pero eso va dependiendo de cada individuo. A eso me refiero. Ajá. Pero la sugerencia Ah, es que eso es otra cosa. que le diga a su mujer, a quien sea, ¿sabes qué? Acabo de comprar este carro, lo debo, lo debo. Se está pagando, costó tanto. Ah, bueno, sale. Y ya si hace el testamento, este vehículo lo debo, pero pues se está pagando, ¿no? Sí. Se tiene un Sí, plazo de un también año, sí, 2 años. se puede decir eso. Sería interesante, importante para que todo el mundo esté enterado y realmente ese testamento cubra todas esas posibilidades que se pueden Sí, dar. sobre todo, y las formalidades que te digo que le plantea el notario, ¿no? Debe de serlo así, con 3 testigos, Así es. que den fe que está bien de sus cabales, etcétera, ¿no? Ahora, realmente, Armando, sí hay descuentos porque dicen, no, vas a pagar 600 pesos, pero luego dicen, bueno, ese es el mero trámite, pero necesitamos que se cubra esto. ¿Sí realmente está en ese precio? Pues, a punto fijo yo te diría que yo sí creo en lo que dijo el notario número 4, ¿no? Que estaban cobrando, creo, para los mayores de 60 años, creo, 500 pesos. Ajá. Y para los que no tuvieran 60 años todavía, creo 800. Sí creo yo que lo está haciendo. Bueno, yo no me refiero solamente por lo que dijo ese notario, No. sino en general. Es que cada notario tiene su forma de conducirse. Digo, ¿Tampoco? Claro, o sea, Pero si es el mes del testamento. bueno, muy pero bajo es que esto de por sí así es. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando litigaba, Ajá. pues aquí había notario y todo, y yo nunca arreglaba asuntos acá, por ejemplo, de contratos de compraventa, etcétera. Yo buscaba a Raúl González Velázquez. Ya, o sea que cada quien pues
puede elegir al de su preferencia o es que hay unos que se preguntar. mandan muy feo. Sí, pero bueno, estamos en el mes del testamento. Pues bueno, ahora, qué importante, pues es lo mismo. qué importante lo que dijiste al principio, que no tenemos esa cultura, desafortunadamente es momento de empezar, ¿no? Sí. Porque ¿cuántos casos has visto de pleitos por la herencia? Ni te cuatico, bueno, yo litigué 9 años y medio, y siempre litigué en materia civil y familiar, fíjate. Ya dejé litigar cuando... ¿Qué te tocó ver? Muchas cosas, o sea, hasta muertes, o sea, me explico. Por la herencia. Y, por ejemplo, hay veces que resulta de que unos son los que trabajan la tierra, ven por la persona que está en malas condiciones, etcétera, y al último llega un vivo por ahí y lo lleva y hace un testamento y los deja aquellos afuera y se queda con las cosas. Pero bueno, pero se cumplen las formalidades de la ley y no hay de otra. No hay problema, porque de todos modos para nulificar un testamento pues no es cualquier cosa. De plano necesitas acreditar o que está mal de la cabeza del canijo ese que testó. Y además cuántas cosas hemos visto, ¿no? Que luego le dan herencia a, por ejemplo, al que asistió a un enfermo. Sí. O a quien no era de la familia. O si no los hacen que firmen contratos. Ajá. Y de que ven que pues que ya no están en buenas condiciones, que digamos, o que ya no le dan mucho sentido a lo que hacen, y les hacen que firmen contratos privados, por ejemplo, de compraventa. Sí, qué triste es eso, ¿no? Pero y eso nos lleva a dos temas, ¿no? Así como hay que hacer testamento, hay que hacerlo consciente, lúcido, en sus 5 sentidos, y pues repartir los bienes con juicio, también hay esto que estás comentando, ¿no? El abuso, el aprovechamiento. Mira, a ver, sobre todo esto se daba, o bueno, ya ahora no sé si se dé más seguido, en los pueblos, me explico, porque no está tan preparada la gente, y la mayoría de las personas de edad son desconfiados y dicen, no, pues si le doy ahorita, pues me saca de mi casa, o sea, ese es el problema que tiene el testador, o la persona que tiene bienes. No, pues yo ahorita no le doy a mi hijo, porque si no, pues es capaz a lo mejor de correrme. Y vaya que han sucedido casos, ¿me explico? Pero aunque no sea legal, sino hasta el fallecimiento, ¿verdad? Por eso, pero es que lo que pasa es que ellos dicen, no lo voy a heredar en vida, porque ellos llaman heredar de vida, en vida cuando le dicen, a ver tú, hazte tus escrituras. Y eso no es heredar en vida, porque le están dando una compraventa, ¿me explico? Claro. No puedes heredar en vida, o sea, bueno, sí puedes hacer el testamento, pero que va a tener validez hasta después de tu muerte. Entonces la frase heredar en vida es solamente una frase. Pues coloquial, diría yo. No es legalmente no es valedera. No es valedera. Entonces, las personas muchas veces eso es lo que temen. Ahora bien, hay muchas formas de protegerse. Por ejemplo, yo tengo, hijos, ¿verdad? Y tengo bienes, pero digo, de una vez les voy a hacer contratos de compra-venta, a cada quien para que no se anden peleando, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Pues muy fácil, si yo tengo propiedades donde pagan rentas, etcétera, lo que hago es en el contrato que se estipule que yo tengo, ¿verdad?, el usufructo de ese bien. ¿Y el usufructo? ¿Qué es el usufructo? Es un derecho real que se constituye, ¿verdad?, en donde yo voy a recibir los productos que de esa finca, ¿me explico? Entonces de ahí no hay ningún problema. Cuando yo muera, el usufructo se extingue. Y entonces ya cobrarán las rentas, pues el que se quedó de dueño del inmueble, pero mientras, pues yo estoy cobrando las rentas. Sin problema. Exacto. Y sin amenazas. Pero eso hay que explicarle a la gente. Sí, claro, para eso es este programa. Exacto. Para explicarle a la gente no es nada más que hay candados, hay limitantes. Exacto, entonces no nada más de que, ¿sabes qué? Yo acá te firmo y que te vaya bien. No, espérate, a ver, no. Aquí yo voy a tener el usufructo de ese bien. ¿Por qué? Porque es una vecindad en donde cada canijo de ella paga 1,500 pesos mensuales y son 10 departamentos, ¿verdad? Estamos hablando de 15,000 pesos. Entonces, ese es un usufructo que yo me voy a quedar con él hasta que yo deje de existirse, porque el usufructo es vitalicio. Okay. Y ya cuando muera yo, pues entonces en automático se les notifica nada más a los arrendatarios que el usufructo ya se extinguió y que consecuentemente la renta se la deben de pagar a fulano tal. Perfecto, muy buen ejemplo ese. Sí. Y por último, Armando, algo que comentábamos esta semana precisamente con el Carpe Diem especial del testamento, que es, ¿tú qué opinas? Esto ya no es legal, sino más bien es de criterio de cada quien. ¿Qué opinas? Lo que no tenemos cultura del testamento, pero lo que sí tenemos es que los padres
quieren proteger mucho a sus hijos. Eso sí pasa todo el tiempo, ¿no? Nuestros Normalmente padres sí se es. preocupan, más los que pues han vivido situación precaria, no quiero que mi hijo sufra, no quiero que tenga los mismos A veces. problemas, ¿no? Digo, la mayoría en México, pues la mayoría... Bueno, sí, tienes razón, pues en parte yo Pues no soy de sí. esa forma de pensar, ¿me explico? Ok, pero a lo que vamos exactamente es a eso. ¿Tú qué opinas? Cada persona debe hacer su patrimonio, disfrutarlo, vivirlo y después si quiere lo hereda o no lo hereda, o ¿cómo ves? Debe haber esa intención siempre de garantizar algo, lo poco que hagas para tus descendientes. Mira, yo creo que va dependiendo de lo que tú quieras en la vida, ¿me explico? Y también depende de tu formación. En mi caso particular, pues a mí lo único que me dieron es el apellido, ¿me explico? Pero a mí nunca me dejaron nada es nada. Y gracias a Dios, porque en esta vida nadie te da nada de agorra, con la base de esfuerzo y todo, pues tengo una casa, un terreno que tiene mi esposa y punto. Y, o sea, no tengo riquezas, ¿no? Entonces ahí yo lo veo, tengo 2 hijos, ¿verdad? 3, una mujer que no es hija de mi esposa, me explico que la tuve, tuve un mal paso, pues, como dicen vulgarmente, ¿no? Bueno. Y estaba yo chavo, pero me refiero a que eso, pues está bien claro, y además yo no voy a esforzar pues, para dejarles dinero, para esto, no, que se pongan a chambear. Tú lo tuyo. Pues bueno, mira, uno ya va en quinto semestre de medicina, la otra está estudiando leyes, trabaja en el Tuja, etcétera, ¿no? Entonces, pues que se enseñen, pues, ¿no? Eso. Esa sería tu Eso manera de pensar. es que es parte de la vida. Te tienes que defender porque, pues nada más te avientan así y qué hubo, ¿no? Tú llegas y ya la cadena ya está, ¿me explico? Entonces tú lo que debes de hacer es ponerte las pilas Ponerte a trabajar. y ponerte a trabajar. Esa sería la mejor herencia, ¿no? Decirle a los Pienso hijos, yo que sí. Y hablar con ellos siempre, ¿eh? sí, incentivarlos, Y ayudarlos en el camino, pero el trabajo va apoyarlos siempre, ¿verdad? Porque hay unos que salen muy buenos para el estudio, ¿verdad? o para el trabajo, ¿no? Pues mi chavo tiene 21 años. por Apoyarlos y ya que ellos hagan su propia fortuna, claro, le digo, ¿sabes su qué? propia riqueza. Hijo, no somos ricos, ¿eh? Te ha abusado, ¿eh? Así es que si quieres comer 3 veces al día, Pues sí, hay que trabajar. es que no queda otra y yo creo que no hay mejor manera de ver las cosas que con el aliento ese de que tienes que trabajar para dar algo, ¿me explico? A los tuyos, ¿ya? Y también a los que no son tuyos, cuando se puede hay que ayudarle a la gente, porque cuando Sí, claro. te mueres no te llevas nada. Pero si te fijas, y seguramente tú conoces a mucha gente, pues el pensamiento que más se da es ese, ¿no? Sí. Mis hijos, dejarles algo, quiero dejarles algo, se desviven los padres, Sí. ¿no? Se desvelan los Acumulan padres. riquezas, se mueren y cuando llegan con los hijos Se va todo de se va volada. todo. Lo que poco cuesta se vuelve fiesta. Ey, muy buena reflexión. Bueno, pues ahí tiene el tema, el mes del testamento. Hay que hacer testamento, Yo es lo digo que mejor, evita uno muchos líos. ¿Tú ya hiciste testamento? No, yo no, pues yo. Yo sí, tiene 10 años que lo hice. Dijeras tú, yo qué voy a repartir, pero bueno, Pues lo bueno. consideraré, lo Pues consideraré. aunque sea tus deudas, le digo yo Eso sí. a mi esposa, te voy a dejar mis tarjetas de crédito, ¿para qué las quiero? O sea, luego Pues responda. para que pagues. Pues claro, ¿eh? Si no, ¿cómo Muy vas a buena ver a idea. qué tarjeta va a pagar? Muy buena idea, ¿no? Y dejo mi cuenta en el banco, que está en saldo negativo, a tal persona, mis tarjetas de crédito para que las paguen. Oye, pues no sería mala idea. Bueno, pues ahí está el tema, interesante, amplio, da para mucho más, pero me parece que con este punto de vista ya vamos afirmando, afianzando la necesidad de hacer testamento, aprovechar la campaña, Claro. porque cuesta más de 2,000 pesos, ¿verdad? Sí, Fuera de la sí, época. dependiendo de con qué notario vayas, con todo respeto para los notarios, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, hay notarios como que son de lujo, ¿no? Que nada más para entrar y dices, hijo de la madre, Sí, que te van a hasta da cobrar miedo, ¿verdad? hasta por respirar. No quiero dar nombres Da de miedo nada. llegar ahí en las Por notarías. eso, pero digo, no quiero dar nombres, pero los hay. Sí, sí, Y sí. hay otros que no, o sea, no se despegan, son mundanos, como tu servidor, como... Te como- ayudan, te sí, asisten. te ayudan, te asisten, bueno, hasta te dicen, no, mira, le hacía, le asá, o sea... Esto le conviene. Sí. Aprovechemos, todavía queda todo este mes del testamento. Pues gracias, Armando. Mira una pregunta que llegó ahorita. A ver. Dice, a ver, me quedé con la duda, dice esta persona. Dice, la semana pasada que hablamos del aborto, Ah, que hablamos en qué se convertía quien realiza y que practica dije un yo aborto. que era una mujer abortiva. Exacto. Ajá. Dice, no entendí lo que dijo la semana pasada en ese juego No. de palabras. ¿A qué se refería A el ver, licenciado? ofrezco una disculpa. Yo lo dije de manera, ¿cómo se llama? Coloquial. Pero
Ya platicamos que sobre la decisión que dio la Corte acerca del aborto voluntario, ¿me explico? Hay carpetas, por ejemplo, que puede haber, en donde ya se iniciaron procedimientos, ¿ya?, por ese delito, pero con la resolución que dio la Corte, que asentó jurisprudencia, quiere decir que cualquier mujer que sea encausada, es decir, que la pongan a disposición de un juez, el juez de la causa, el que tenga el expediente, debe de aplicar la jurisprudencia que estableció la Corte, porque es obligatorio para todos los demás tribunales que sigan hacia abajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Correcto, correcto. Que ya lo dijimos, que son las salas, son 2 salas que tiene la Corte: los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los jueces de distrito, los jueces del fuero común, los tribunales militares, los tribunales administrativos y del trabajo. Entonces, la jurisprudencia es valedera para todos. Entonces, si ¿en qué se convierte una mujer antes en una homicida? Antes de la reforma. Así es. Antes de la Ahora, abolición. ¿en qué se convierte una mujer? Aquí yo diría 2 cosas. Bueno, pues ya no es una mujer homicida, pero queda el juicio moral más que al legal. Bueno, eso ya cada quien, ¿no?, sus pensamientos, ¿no? Entonces digo, para hablar legalmente, claro, preguntando o reiterando en qué se convierte, pues ya lo decidirá su conciencia y lo que digan los demás, que los demás... Sí, pero jurídicamente ya no tiene ningún problema, ¿eh? Exacto, ese es el tema. tema. Nuevamente le ofrezco una disculpa a la persona que preguntó, porque yo lo dije de manera coloquial, porque a veces pues es la dinámica que llevamos aquí con Evaristo. No es un término jurídico, no es un término legal. Hoy la mujer que quiera, bueno, que aborte, ya no es perseguida porque está tipificado o estaba como delito, pero también en qué se convierte, pues también queda en la mente misma de ella y de los demás, ¿no? Pues ya ves, como de la sociedad, ¿no?, que de todo... Lo importante es que cada mujer tenga firme su convicción, sepa qué está haciendo y qué cosa es lo que quiere de la vida, obviamente. Así ¿no? es, lo que está haciendo y que eso no le va a afectar lo que digan los demás. Bueno, pues con esto satisfacemos esta duda y terminamos nuestra sección. Gracias, Armando. No, al contrario, gracias a ti y gracias a tu auditorio. Y cuando tengan dudas, pregunten, porque esto no es para expertos, es para gentes como Evaristo, como para Julia, como servidor. Notando, sí, claro, para que... Y yo no soy experto en nada, entonces, pero sí, no, yo pues creo claro que eres experto, si no, no te hubiéramos invitado. Sé algo de esto, bueno, pues tengo experiencia. Pues gracias, Armando, que tengas buen día. Gracias.